Estamos al aire, ojo. Buenas noches. Ay, Dios. Buenas noches. Después lo contamos sin dar nombres. ¿Sabes qué? Ponela de nuevo cortita. Ponela de nuevo. No, no se puede. Buenas noches. Soy Álvaro Sicarelli y esta es la columna cultural acá en Malos Necesarios, el programa donde la sinarquía judeo-masónica, globalista, izquierdista, ultraderechista y todo en simultáneo Financiada por el Pentágono. les quiere a ustedes llenar la cabeza y homosexualizarlos y hacerlos disidentes, pedófilos. Bueno. Y El darle sida. El pensamiento liberal ha mantenido incontables batallas contra el progresismo más trasnochado, pero los liberales también deben reconocer y explicar que su pensamiento no solo es distinto del socialista, sino también del conservador. En ocasiones, el conservadurismo es tan colectivista como la izquierda, desdeña la meritocracia en favor de los genes y el abolengo, sitúa la fe por encima de la razón o considera que la tradición es un bien superior aunque se oponga al progreso y las mejoras. El liberalismo debe reivindicar, además de la oposición al intervencionismo económico y el dogmatismo cultural de la izquierda, su defensa de la libertad individual, y como ésta implica hacer frente a la cerrazón conservadora en materia de sexo, familia o religión. Este libro combativo y documentado pide nada más y nada menos que confianza en la razón, confianza en el pensamiento crítico, confianza en poder argumentar por nosotros mismos. Este libro lo que hace, ya lo voy a presentar, es recordarnos que nada más y nada menos el liberalismo, con todas sus vertientes, porque las tiene y muchas, por ser además un pensamiento de no menos de 300 años de existencia, ha derrotado algunas de las peores ideas marxistas, pero también conservadoras, porque tanto en esas marxistas como en esas conservadoras había un espíritu colectivista. Este libro también lo que afirma es que el futuro y el progreso, y no el progresismo, el progreso, la idea de avance, mejora y evolución, pertenece a los individuos osados, libres y preparados para dar, cualquiera sea el precio, las batallas de las ideas. Este libro es Cómo hablar con un conservador, ensayo sobre las diferencias entre liberalismo y conservadurismo, escrito por la famosísima politóloga e ícono global del libertarianismo, Gloria Álvarez. Acá muestro la tapa. Y abro otra vez paréntesis. ¿Vos te acordás las cosas que te escribieron por la foto que pusiste en la cena que estuvimos en la casa de Alejandro? Porque con Gloria, ¿no? Ah, sí, respecto de eso. Eso estaría bueno también, ¿no? Porque No, pero justo voy a quiero que veas lo que estoy haciendo y me preguntes qué es lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Lo que estás haciendo. Pregúntame qué estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy anotando en la lista de cosas que me chupan un huevo. ¡Ay! Estaba esperando el chiste para decirle, ¡ay, quiero hacer una de estas cosas! Pero nonga. Sodomita. Y no se cura con una vacuna, papi. Es gripe, cortito. Sí. Bueno, este libro, sí, a veces está haciendo el carajo y la verdad la idea era hablar. Primero, este libro lo que tiene es algo muy interesante, que es un debate entre Gloria, o sea, una mujer del siglo XXI, con el fundador, sin ninguna duda, del pensamiento conservador occidental, que es Edmund Burke, ¿no? Famoso en realidad por haber desarrollado estas ideas en favor del conservadurismo social, político, filosófico, en su gran obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, donde supuestamente el intento de Burke era hacer una crítica muy fuerte a la deriva totalitaria que tuvo la Revolución Francesa, principalmente en el periodo del terror, en el periodo jacobino. Pero también, y muy audazmente, Gloria hace una contraposición entre
posiciones conservadoras que han tenido, por ejemplo, Locke, Hobbes y Rousseau, uno no podría ni esperarlo, sí de Hobbes, pero no tanto de Locke y de Rousseau, con Edmund Burke. Y parte de una frase en la cual Gloria dice que acá está un poco el pecado original de un conservadurismo que ya da a entender como rancio, ¿no? La frase que dice Edmund Burke es: la sociedad se hace no solo entre aquellos que están vivos, sino con aquellos que están muertos, y también con aquellos que están por nacer, ¿no? Entonces acá Gloria lo que plantea, lo que ella dice que es el pecado original del pensamiento conservador de raíz burkeana, es esta idea de que pareciera que el conservadurismo, cuando se implementa como política de Estado, como ideología económica, ¿no?, viene a garantizar cierta obediencia e inmovilidad con aquello que haya sido heredado de nuestros ancestros ya muertos, y que pase intacto para que sea obedecido por quienes aún están por nacer en el futuro, ¿no? Entonces algo así como una pleitesía por parte de los conservadores a lo heredado por encima de lo que está por ser descubierto. Lo que ella dice que esta posición quita un elemento que es fundamental, una cualidad fundamental en el ser humano, que es la razón, pero la razón guiada ¿por qué? Por la curiosidad y el deseo a conocer y a descubrir. Porque si vos en realidad lo único que vas haciendo es ir recibiendo lo que otros descubren y lo único que haces es aplicar medidas para proteger esa cosa que es como, ¿no?, intangible, ¿no?, como una cosa pétrea, inamovible, vos lo que estás quitando es la posibilidad de que pensar, ¿no?, nuevos esquemas para un mundo que es cambiante, porque el mundo, los años pasan y cambian. Obviamente cada vez cambia más y en menor tiempo. El nivel de complejidad es más alto a menor escala temporal. Antes quizás el salto entre el feudalismo al capitalismo llevó 400 años. Hoy realmente el paso de un capitalismo de escala industrial a uno postindustrial, algorítmico, ¿no?, donde seguramente va a estar regido por la inteligencia artificial, pasa en 20 años, 25 años. Estamos viviendo tiempos en los que vos decís, esto pasó hace 5 años y te dicen, es re viejo. Claro, exactamente. Y la obsolescencia electrónica es de 6 meses, un año. La teoría del Big Bang es nueva. Es nueva. Para la comunidad científica. Exactamente, sí. Y así con todo. Muchas veces se utiliza ese pseudo relativismo para aprovechar y meter ahí por goteo también ideas nocivas como las que hemos hablado por derecha o por izquierda. En otra parte del libro dice Gloria, ¿no? Burke sostuvo que la razón por sí misma tiene una utilidad limitada para reformar o reestructurar la sociedad, y que el cambio efectivo tiene que darse necesariamente de forma lenta, a través de la prueba y el error, con la debida atención puesta en las tradiciones, prejuicios, expectativas y formas de vida de la gente, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que es imposible, y está científicamente comprobado, ¿no? Lo podemos uno ver con los 3 tipos de fuente histórica que hay, lo podemos ver con los resultados de la ciencia, lo podemos saber con el desarrollo de la psicología moderna, que no existe, ¿no? Es imposible una sociedad donde todas las personas compartan las mismas tradiciones, prejuicios, interpretaciones de lo real y formas de vida, y cada vez menos, porque el nivel de interrelación que hay entre los seres humanos, de comunicación, de migración, para bien, para mal, en algunos lugares es muy exitoso, en otros genera conflictos, hace que sea imposible que haya un arraigo de un 100% de la población a un 100% de normas, tradiciones, valores, ¿no? Es bastante difícil. Y ella acá lo que plantea es que, a diferencia de los liberales, los conservadores, en vez de aferrarse a éticas universales, o valores éticos universales, se abrazan a valores morales particulares. Porque además el conservador tiende a creer que esos valores morales surgen exclusivamente en esa sociedad. O sea, el valor moral argentino, la dignidad nacional argentina. Además que son abstracciones y que incurren en lo que se llama la falacia antropomórfica, que es atribuirle a un ente abstracto y no orgánico en su totalidad cuestiones que tienen que ver con la biología humana. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad no tiene una columna, no tiene un sistema nervioso uniforme y único como tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la dignidad nacional, ¿no? Entonces, bueno,
ella plantea estas cuestiones que me parecen muy... bueno, después en otro momento ella dice, ¿no? Que, por ejemplo, hay conservadores de derecha que son capaces de hablar de dictaduras benevolentes cuando éstas permiten un capitalismo autoritario, ¿no? Y obviamente ella lo que dice es, el capitalismo nunca va a estar mejor desarrollado que en un ámbito de libertad absoluta, que no es libertinaje. Otra crítica que ella hace principalmente ahora a los neoconservadores es que de neo no tienen nada, que en realidad son revisitadores y actualizadores, no son nuevos, sino que actualizan a las circunstancias de ahora y que en realidad son actualizadores de lo instrumental, que empiezan a transformarse en influencers de las ideas conservadoras, ¿no? Entonces lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de grandes actos de masa, empiezan a utilizar los instrumentos que le eran propios quizás al populismo o a la izquierda para desarrollar o llevar adelante, o mejor, difundir las ideas conservadoras, pero que en realidad son las mismas ideas de siempre, desde el siglo XIX en adelante. Después, por ejemplo, ella también plantea que otra de las críticas que hace, ¿no?, a este orden moral subjetivo y particularista es que en este ya no habría nada que descubrir, ni siquiera lo propio moral. O sea, no habría morales nuevas, ni en los grandes principios del gobierno, ni en las ideas de la libertad. Y ahí plantea que los liberales, y ahí donde me incluyo yo, rechazamos esto, incluso hasta el punto de poder identificar con hechos y datos históricos ocasiones en las cuales el mismo pensamiento conservador ha sido fuente de cambios, aunque no lo ha querido hacer. Y ella pone un ejemplo claro, dice, las principales reformas en materia de derechos, de ampliación de derechos civiles en Inglaterra, o sea, por ejemplo, despenalizar la homosexualidad, ampliar el divorcio a mayores causales, la píldora anticonceptiva, ¿no? Cuestiones que, esto no es una cuestión de tan bien o mal, digo, cuestiones que tienen con ampliar, se hicieron en Inglaterra durante gobiernos conservadores. Por ejemplo, una de las que ha votado fervorosamente a favor de despenalizar la homosexualidad fue Margaret Thatcher, cuando fue diputada por Finchley en la década principio de la década del 70. Y vos fíjate que nadie la celebra, ¿no? Y nadie la celebra. Bueno, dicho sea de paso, si miran de nuevo la tapa, sí, Gloria está vestida como Margaret Thatcher, ¿no? Haciendo obviamente con su belleza característica, sí, y su... Ahora, lo particular de este libro, que este libro es un sucedáneo de un libro primero que se llama Cómo hablar con un progre. Exacto. Y lo que me asombra cuando veo los dos libros es los parecidos que hay entre el colectivista el progresista y el colectivista conservador. Es que los extremos se tocan. Claro, entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Bueno, y después hay muchísimas cuestiones, debates, ¿no? Hace análisis de grandes debates que hubo entre conservadores liberales, conservadores y libertarios, libertarios contra liberales, porque hay una corriente libertaria de neto corte conservador, analiza la historia de la escuela de la public choice. Bueno, la verdad es un libro que se los recomiendo principalmente a los que leyeron Cómo hablar con un progre, porque muestra esto, qué terrible cuando aquel que dice luchar por las ideas de la libertad, los valores éticos universales, el respeto a ciertas normas de convivencia que son aplicables tanto en Argentina como en Japón como en Irán, a lógicas de etapas etarias, ¿no? Infancia es infancia, adolescencia es adolescencia, adultez es adultez, ¿no? Muy valiosas todas esas luchas, después con sus acciones, sus opiniones y sus formas, terminan transformándose en todo aquello que dicen combatir, ¿no? Y acá... ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. Porque yo creo que esto de que los extremos se tocan, esto de que el pensamiento colectivo y el fanatismo siempre llevan a lo mismo, tanto de un lado como del otro, y no importa en cuál sector ideológico te encuentres, creo que estamos viviendo hoy un ejemplo en vivo y en directo, lo estamos viviendo en tiempo real, y ocurre con las chicas feministas que militan el aborto, y que sin darse cuenta llaman abiertamente a la eugenesia, es decir, si no tenés los recursos para traer un hijo al mundo, tenés que abortarlo. Si va a ser pobre, abortalo. Si no va a tener plata, abortalo. Si va a tener una discapacidad, abortalo. Entonces vos le decís, estás diciendo que aborten a los pobres o a los discapacitados. Y te responden, y escucha esto porque es impresionante, te responden prácticamente con las mismas palabras de Joseph Mengele. Te dicen, no, si no va a tener las condiciones dignas para vivir, entonces hay que abortarlo. Eso es básicamente el lema del mismísimo Mengele durante el nazismo. Aquel que no tenga las condiciones dignas para vivir no merece hacerlo. Cuando los espartanos tiraban por los acantilados a los
chicos que nacían con deformidades o lo que entendían en ese momento una deformidad, y hoy quizás no es una deformidad. O cuando las familias conservadoras, nunca son tan drástico como el del espartano, pero las familias conservadoras que escondían al hijo a Opa, Lopa, exacto, en el altillo. en el famoso cuarto de Lopa. El en cuarto de altillo. Lopa, y esto no es que estamos diciendo que es un OPA, digo, esto es una así realidad. así se lo llamaba. El OPA, el cuarto del OPA. Entonces, estamos viendo a chicas que dicen luchar contra el capitalismo, que son de izquierda, que van y votan a la izquierda, que se ponen el pañuelo verde como todas sus candidatas, que abogan por la separación iglesia-estado, decir frases, pero casi calcadas de lo que decía Joseph Mengele, cuando luego ellas van y tildan de nazi peyorativamente a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas. Lo que estamos viendo acá es en tiempo real un caso claro de cómo los extremos se tocan y cómo todos son lo mismo. Si sos fanático de un lado o del otro, vas a llegar a las mismas conclusiones. Y a otra cosa de las que dice Gloria, que me parece muy interesante, es que libertad no es libertinaje, sino que libertad significa responsabilidad. Y voy a leer un extracto, y dice, libertad significa responsabilidad. Y quien hace lo que le dé la gana sin hacerse responsable, o sea, sin tener habilidad de respuesta ante las consecuencias que él mismo ha generado, lejos de ser libre, es un esclavo de sus pasiones que deposita sus obligaciones en otros, de sus familiares hasta los burócratas. O yo diría que más que lejos de ser libre y transformarse en un esclavo, se transforma casi en un animal. Esto ha sido la columna cultural de Álvaro Sicarelli, acá por Malos Necesarios, esperando que Manuel Danan se enoje y me pida que le chupe un huevo. La columna.